Pues hermanos, es una bendición poder estar disfrutando una vigilia más. En esta noche hemos de tratar un tema real, ¿verdad? En lo que es la vida del cristianismo. Y yo quisiera preguntarle algo a ustedes, hermanos. ¿Qué nos impacienta a nosotros como cristianos? ¿Qué nos hace sentir así como, verdad? Como que algo no, una espinita que no nos deja estar tranquilos. No me tienen que contestar en voz alta. Son preguntas para que usted piense en su vida. Yo también, ¿verdad? Digamos, ¿qué nos impacienta? ¿Qué nos hace sentir incómodos, verdad? Como cristianos. La siguiente pregunta es, ¿cómo sentimos nosotros, verdad? Cuando hay alguien que quizás sabemos alrededor de nuestra comunidad, de nuestra familia, que se está portando mal. Por fin aquel ladrón lo agarraron y ahora está en la cárcel. ¿Qué es lo que decimos como cristianos o como seres humanos? Su merecido, ¿verdad? Ya era tiempo. Lo andabas buscando, ¿verdad? Muy bien. Ahora, cuando sucede algún otro detalle en la vida de aquellas personas que sabemos que no están caminando conforme a la voluntad de Dios, y entonces sucede algo en la vida de ellos, ¿verdad? Quizás algo que los llevó a ellos mismos, ¿verdad? Por ejemplo, si sabemos que alguien está manejando y está borracho y está manejando, ¿verdad? Y llega el día en que la policía lo agarra. ¿Verdad? Pues él se lo buscó, ¿verdad? Él estaba quebrantando la ley. Bueno, ahora, entonces vemos que las consecuencias en ellos, las cosas que hacen traen consecuencias en ellos, pero sabemos que ellos no están caminando conforme a la voluntad de Dios. Entonces, como cristianos a veces tendemos a decir, bueno, ahí están las consecuencias a tus acciones. Pero ahora le pregunto ya a usted, hermano o hermana, ¿qué le impacienta de los impíos? ¿Hay algo que le impacienta a usted de los impíos? Hay algo que lo hace decir, pero Señor, ¿cómo es posible? El título de esta noche es, no te impacientes a causa de los impíos. Y lo invito a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que vayamos a Salmos 37. Salmos 37 es un salmo que fue escrito por David, y cada uno de los versículos inicia con en el idioma hebreo, inicia con una de las letras del idioma hebreo. Pero el Salmo 37 es un salmo en el cual nosotros podemos ver recomendaciones que son de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y nosotros vamos a ver cómo en algunos momentos nosotros como cristianos nos llegamos a sentir como impacientes acerca de los impíos, o algo que lo que aquellos hombres malos hacen a nosotros nos deja como, Señor, ¿qué está pasando? Como que no nos cae bien, como que no nos hace sentir bien. Vamos a ver el Salmos 37, y lo primero que encuentro acá en mi Biblia dice, en el versículo 1, vamos a desglosar el capítulo, así es que voy a estar leyendo y nombrando versículos, hermanos, mientras estamos viendo el Salmos 37. Recordemos el título, no te impacientes a causa de los malos. Y por eso le preguntaba a usted, hermano y hermana, ¿cómo nos sentimos a veces cuando aquel malo al fin le dan su merecido, verdad? Por andar en malos caminos. Pero vamos a ver otra cara en este Salmo 37 de cómo usted y yo podemos ser afectados a causa de los impíos. Y vamos a ver la causa de lo que quizás está pasando en nosotros para que empecemos a notar eso. Así es que en el Salmo 37, versículo 1 dice, no te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Qué estamos viendo nosotros en este inicio de este salmo? Y por eso preguntaba, ¿qué nos irrita a veces en los impíos? En el inicio de este salmo estamos viendo un versículo directo a cada uno de nosotros. En el número 1 dice, no te irrites
a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticia. Le pregunto yo a usted, hermano o hermana, ¿en algún momento de su vida ha visto prosperar a los impíos? ¿Se nota en nuestros días? ¿Verdad? ¿Cómo es ese vecino que tiene 2 mujeres? ¿Verdad? Y después, entonces, ¿cómo es que se ve como que le va muy bien, pero está en pecado? ¿Verdad? ¿Cómo es posible, verdad, que aquellas personas que a lo lejos se sabe que le roban a sus empleados, que le roban a quienes les venden, que son faltos en su balanza, cómo es que a ellos les va bien? ¿Hemos notado nosotros algo así, donde los impíos florecen? Bueno, hermanos, la realidad es que acá el salmista nos habla acerca de ello y nos dice: no te irrites a causa de los impíos. O sea, que los impíos no sean una causa para que nosotros nos molestemos, nos enojemos. ¿Qué sucede cuando nosotros en nuestra vida cristiana empezamos a perder el control de nuestro carácter o el control de nuestra vida? Algo que nos molesta, nos empieza como a sacar de nuestras casillas, decimos, ¿verdad? Al continuar en este Salmos 37, hermanos, vemos la realidad de lo que sucede con los impíos. Dice que pronto se marchitan como la hierba y se secan como el verdor del pasto. El versículo 3 nos hace a nosotros un recuento, nos dice: confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. El versículo 7 dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia, no te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Por eso les preguntaba yo a ustedes, hermanos, ¿alguna vez en su vida, en mi vida, se ha llegado a molestar usted porque ha visto a impíos tener éxito? Y quizás ha desviado su vista, ha dicho: ¿cómo es posible? Yo trabajo, Señor, yo estoy sábado a sábado en tu templo, te sirvo, trabajamos en la obra, soy obrero, o las hermanas, estoy en la femenil, y nos sentimos como acongojados. ¿Será que nosotros podemos darle entrada a eso a nuestra vida, hermanos? El versículo 7 nos dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. O sea, que si nosotros estamos en nuestro alrededor, donde vivimos, donde trabajamos, hermanos, y nuestra vista de pronto empieza a fijarse en que aquellos malvados, los impíos, los que no le sirven al Señor parecen tener éxito, aquí está diciendo: no te quites la vida por ellos. Pero también, al mismo tiempo, se nos está diciendo qué es lo que sucede con ellos. Por otro lado, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando algún familiar, algún hermano en la iglesia, algún conocido, ¿verdad?, florece y es un hombre de bien, un hombre que usted lo conoce? ¿Se goza con él? Definitivamente. Ahora bien, si nosotros hemos aprendido a gozarnos con nuestros hermanos y nuestras hermanas cuando les va bien, con nuestros familiares, ¿será que hay cabida dentro de nosotros? O mejor dicho, ¿será que debe haber cabida dentro de nosotros cuando los impíos tienen éxito y florecen? O que nosotros lleguemos a decir: pero Señor, si yo me esfuerzo, si yo trato de ser fiel delante de ti, yo estoy en tus caminos. ¿Qué nos impacienta de los impíos? ¿Qué nos quita el sueño? Yo creo, hermanos, que este salmo está muy bien marcado y nos entrega respuesta tras respuesta acerca de lo que es la vida de alguien que busca los caminos de Dios, que confía en Dios, y también una respuesta a los que no buscan de Dios. Vayamos al versículo 8. Versículo 8 dice: refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal.
porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Estamos empezando a ver, hermanos, por qué es que nosotros realmente no debemos de dar cabida dentro de nuestra vida a algo que nos impaciente, algo que nos moleste, por la gente que no busca de Dios, que está alrededor de nosotros. Ahora, ¿qué está pasando dentro de nosotros, hermanos, cuando empezamos a poner nuestra vista en aquellos que no están caminando con Él y están floreciendo? ¿Qué está pasando cuando mi mente o mi vista se está fijando quizás en lo material de los impíos? Quizás en la salud de aquellas personas que nosotros sabemos que delante de Dios no están caminando bien. Acá nos insta en el versículo 8, hermanos, a refrenar nuestro enojo, que abandonemos la ira. O sea, no debe existir dentro de nosotros algo que nos moleste de los impíos. Pero es una realidad, ¿verdad? Que dentro de nosotros, en el transcurso de nuestra vida, haya momentos que nos molestemos, que nos sintamos quizás como desventajados hasta cierto punto. Quizás nos enojemos, quizás sintamos ira, nos irritemos. Pero pregunto yo a cada uno de ustedes, me pregunto a mí también, cuando nosotros tenemos claramente acá en el Salmo 37, hermanos, la misma palabra de nuestro Dios nos encomienda, nos insta a que evitemos esas iras, a que evitemos ese enojo. Entonces, ¿qué está pasando en nosotros? Si en algún momento existe algo como ira, envidia, por lo que a los impíos les está yendo. También acá se nos ha dado la respuesta, que se marchitan, ¿verdad? Que son como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Cuando nosotros analizamos cada uno de estos versículos, hermanos, nos damos cuenta del valor que tiene servir a nuestro Dios y esperar en Él, y no dejarnos mover, no dejarnos incomodar por el progreso, por el éxito o por cualquiera que sea la razón de personas impías que no buscan de Dios. Vayamos a los siguientes versículos. Versículo 16. Más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados, porque el brazo de los impíos será quebrado, pero el Señor sostendrá a los justos. Más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables de los malvados. Vuelvo a lo mismo y pregunto, ¿qué razón tendríamos nosotros para irritarnos, para molestarnos, para que genere ira dentro de nosotros al ver a gente que no busca del Señor, quizás progresando, quizás teniendo mejor salud, quizás teniendo un mejor trabajo? Podemos hacer una lista larga. El Señor, por medio de su palabra, hermanos, nos habla y nos insta a que nosotros no caigamos en esa irritación, que no caigamos nosotros a sentir envidia o a sentir como que, pero si nosotros te servimos, Dios, pero si nosotros trabajamos con mi familia, estamos con nuestros hermanos, ¿cómo es posible? El versículo 16 nos habla de algo muy claro y muy sencillo, que es: más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados. Dios provee para cada uno de nosotros en todo momento, hermanos. ¿Es una realidad eso? ¿Lo es? Yo creo que cada uno de nosotros podemos darnos cuenta y analizar nuestra vida en todo lo que Dios nos ha proveído, hermanos, y ha estado con nosotros. Pregunto yo, si nosotros nos irritamos, ¿verdad?, por cualquier cosa que se haga en el lado de los impíos, nos genere una impaciencia, ¿acaso la
respuesta correcta es actuar como ellos? De ningún momento. Nosotros sabemos cómo debe ser nuestro actuar, sabemos cómo nos debemos conducir. Entonces, debe haber cabida dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente, para impacientarnos, para molestarnos. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados. Poco tendremos o mucho tendremos, pero siempre y cuando nosotros seamos justos delante de Dios. Esa es una de las claves, hermanos, que nosotros necesitamos hacer en nuestra vida. Y no fijarnos en lo que nos rodea y dejar que nos impaciente, que nos ponga incómodos dentro de nuestra vida espiritual. Por eso decía, hermanos, cuando nosotros empezamos a fijar nuestra mirada, empezamos a pensar de cómo es posible, por qué, hasta cuándo, hay algo en nosotros que está fallando, y es que nosotros estamos perdiendo nuestro enfoque, que es realmente servir a Dios conforme a la voluntad de Dios. Nunca nosotros entonces demos cabida dentro de nuestro corazón a una irritación, a un enojo, ¿verdad? Porque sabemos claramente cuál es la respuesta hacia aquellas personas. Ahora bien, versículo 18. El Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura para siempre. Pregunto yo a usted, hermano y hermana, ¿nos ha protegido Dios hasta el día de hoy? Amén. Lo ha hecho. ¿Cómo se siente usted acerca de eso? Le agradecemos a Dios. Reconocemos que nosotros hoy acá no estamos, por suerte todos estamos bien, ¿verdad? O tomamos X, Y cosa y funcionó. No, no es así. Nosotros estamos acá porque el Señor realmente ha protegido la vida de los íntegros. Ahora pregunto yo, ¿somos íntegros delante de Dios? ¿Buscamos estar a cuentas delante de Dios y tener una vida que es un testimonio de lo que realmente es la palabra de nuestro Dios? Acá mismo, veamos este hermoso Salmos 37, hermanos, que nos habla acerca de que no perdamos la paciencia, en otras palabras, a causa de los impíos. Nos habla acerca de lo que se ve hoy a nuestro alrededor. Por eso preguntaba al principio, vemos impíos floreciendo por todos lados, pero estamos viendo la clave. ¿Para qué? Para que aquel florecimiento de impíos no cree en nosotros una espinita que no nos deje tranquilos, ¿verdad? Vemos nosotros también lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hermanos. El Señor nos ha protegido, ¿verdad? Y dice que su herencia perdura para siempre. En tiempos difíciles, dice, serán prosperados. En épocas de hambre tendrán abundancia. Pregunto yo a usted, hermano y hermana, esta noche, y me pregunto a mí también, ¿nos ha prosperado Dios en todo ámbito de nuestra vida? No quiero llevar eso solo al lado económico, en general, hermanos. Yo puedo decir, hermanos, que Dios nos ha prosperado en gran manera. Y cada uno de nosotros debemos de valorar lo que Dios ha hecho en nuestra vida para no dejar que ingresen pensamientos a nuestra mente y fijarnos quizás en lo que otras personas que no están en los caminos de Dios están logrando o están teniendo. Muy bien. Vamos a movernos al versículo 23. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. 24. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su manera de vivir. ¿Cuántos de nosotros podemos dar testimonio de ello? Nos ha sostenido nuestro Dios, hermanos, cuando nosotros le buscamos de todo corazón, cuando nos alejamos del pecado, cuando dejamos nuestra manera vieja de vivir. Ahora pregunto yo, ¿ha protegido Dios
a quienes han seguido sus propios caminos, su propia concupiscencia y sus propios caminos de pecado? No, aquí el mismo, acá el mismo capítulo 37 nos dice que aquellos impíos se marchitan, desaparecen y no queda memoria de ellos. Pero nosotros, los que vivimos conforme a la voluntad de Dios, permanecemos para siempre. El Señor mismo afirma nuestros pasos cuando nosotros le buscamos de todo corazón y buscamos agradarle con nuestra manera de vivir. Pero si hay pecado en nosotros, hermanos, pero si hay algo que no está a cuentas claras con Dios, eso nos debe dar a nosotros una impaciencia, una espina, un dolor de espalda que no nos deja en paz porque no estamos a cuentas con Dios. Pero si algo de lo que sucede afuera a causa de los impíos nos impacienta, hermanos, es porque estamos perdiendo el enfoque de nuestra vida. Hermanos, nosotros no estamos acá en esta tierra para hacer vida de ricos. ¿A dónde están nuestros tesoros? ¿A dónde debemos hacer tesoros? Nosotros buscamos, hermanos, la salvación de nuestra alma y alcanzamos salvación solamente cuando hacemos la palabra de nuestro Dios, cuando nosotros le agradamos a Él con nuestra manera de vivir. El versículo 24 dice: podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Significa, hermanos, que nuestra vida no va a ser simplemente un camino lleno de arena, sin subidas, sin piedras, sin bajadas. Significa que nuestra vida va a tener dificultades, pero nosotros hemos confiado plenamente, como en el versículo 5 decía: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Cuando nosotros nos encomendamos a Dios, confiamos en Él plenamente, vamos a tener dificultades en el camino de nuestra vida cristiana. Pero acá mismo la misma palabra de nuestro Dios nos dice que tropezaremos, pero ¿qué? Pero que no vamos a caer, porque el Señor mismo nos sostiene de la mano. Hasta el día de hoy, pregunto para todos: ¿nos ha sostenido Dios? ¿Ha estado con nosotros? ¿Hemos tropezado? ¿Hemos tenido dificultades? Sí, claro que sí. Si cada uno de nosotros hacemos recuento, hermanos, de lo que hemos vivido hasta el día de hoy, desde que empezamos a caminar conforme a la voluntad de Dios, vamos a hacer cuentas, y muchas largas cuentas, de las dificultades que hemos tenido. Pero si usted, hermano o hermana, hoy está acá, es porque Dios lo ha sostenido, y porque usted, hermano o hermana, sigue buscando agradar a Dios con su manera de vivir. Entonces, vuelvo y pregunto: ¿será que nos podemos nosotros perder la paciencia? ¿Sentirnos como al lado, dejados, cuando los impíos florecen en cualquier ámbito? No, hermanos. Nosotros no fijamos nuestra vista en cosas de la tierra. Nosotros no fijamos nuestra vista en los impíos que están alrededor. Si nos fijamos de ellos, nos fijemos nosotros para agarrar un ejemplo de cómo nosotros no queremos vivir. De esa manera nosotros podemos aprender. ¿Por qué? Porque realmente los impíos que están a nuestro alrededor muestran la verdad que está escrita en la palabra de nuestro Dios, de cuál es su final, de cuál es el tipo de vida que llevan. Pero usted y yo hemos probado, hermanos o hermanas, lo hermoso que es la vida conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, versículo 25. Dice acá el salmista: he sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Prestan siempre con generosidad. Sus hijos son ¿qué? Una bendición.
Leamos otra vez este versículo y mientras lo leemos, hermanos y hermanas, analicemos nuestra vida. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Prestan siempre con generosidad, sus hijos son una bendición. Pregunto, ¿es eso una realidad en nuestra vida? ¿Hemos nosotros visto o somos nosotros esos ejemplos vivientes de que nunca Dios nos ha dejado en la miseria? De que siempre Dios ha velado de una u otra manera por nosotros. Hemos encontrado nosotros en la iglesia una familia. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿qué nos puede llegar a impacientar a nosotros a causa de los malvados? Hermanos, nosotros siempre vamos a ser bombardeados, lo digo así, por el mal, por la gente que quizás no comparte nuestra manera de vivir, que no están de acuerdo con el Evangelio, que blasfeman el nombre de Dios. Quizás seamos bombardeados también por personas que no quieren que las iglesias estén abiertas, que no quieren que se pregone más de la palabra de nuestro Dios, porque están cansados de escuchar que se les diga sus verdades, que es una realidad que estamos viviendo hoy en día. ¿Podemos nosotros impacientarnos acerca de eso? Hermanos, nosotros debemos aprender a ver la realidad de lo que usted y yo buscamos al final de nuestra vida, si Jesús viene antes que muramos o morimos antes que Él venga, pero que nuestro nombre esté escrito ¿dónde? En el libro de la vida. Cuando mi enfoque principal es eso, entonces vamos a ser vistos, señalados con el dedo de sabáticos, ¿verdad? Nos pueden llamar así. Aquellos que solo trabajan 5 días a la semana. Aquellos pocos, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuánto eso le llega a afectar a usted? Que alguien lo moleste, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes los han molestado en su trabajo aquellas personas que no conocen de Dios? ¿A cuántos les costó dejar de trabajar el sábado hasta cierto punto porque los compañeros de trabajo, ahí sí que le hacían bullying, como decimos, ¿verdad? Les hacían burla. ¿Qué vas a hacer? Vas a perder tu tiempo. Ya te vas vos con aquellos, aleluya, gloria a Dios. Si siempre has estado con nosotros. En algún momento eso quizás nos hizo sentirnos incómodos, nos impacientaba, quizás nos hizo preguntar, ¿será que yo estoy en el camino correcto? ¿Verdad? Ahora que ya ha pasado todo eso en nuestra vida, quizás usted es una hermana bautizada, un hermano obrero bautizado, joven. Le pregunto yo a usted, ¿valió la pena levantar la frente y decir, yo sigo a Jesús y voy a obedecer su palabra? Definitivamente valió la pena no perder la paciencia y no airarnos cuando los impíos nos hacían a nosotros burla. Definitivamente valió la pena. Ahora, ¿qué hacemos nosotros entonces para que en nuestra vida actual no nos impacientemos por lo que sucede alrededor de nosotros o por lo que los impíos hacen? Sigamos leyendo. Vamos al versículo 7 una vez más, y lo voy a recordar porque lo vamos a analizar más después también. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Aprendamos, hermanos, a esperar en el Señor. En ningún momento, en esta reflexión, hermanos, quiero que se malentienda, ¿verdad? Que nosotros no debemos de luchar, que no debemos buscar quizás un mejor trabajo, una mejor educación, para nada. No significa que porque los impíos tengan veamos que tengan una mejor educación, un mejor trabajo, una mejor vida, no significa que nosotros no lo busquemos para nosotros.
La diferencia es cómo usted y yo lo buscamos. Esa es la clave en nuestra vida. Si nosotros empezamos a actuar como aquellos impíos, estamos mal para alcanzar nuestras metas en la vida. Pero nosotros sí debemos hacer algo cuando nos encomendamos metas delante de Dios. ¿Y qué es? Guardar silencio ante el Señor, esperar en Él con paciencia, pero dejarle saber a Él lo que nosotros queremos para nuestra vida. Ahora bien, cuando nosotros buscamos, hermanos, estar a cuentas con Dios y enfocar nuestra vista principalmente en lo que es, ¿verdad?, nuestro galardón final, nosotros no vamos a tener problemas de estarnos fijando en lo que los impíos nos hagan con nosotros. Sea que ellos florezcan, sea que ellos nos ultrajen, sea que ellos hablen mal de nosotros, sea que ellos traten de hacernos a un lado, que nos ganen, que nos pasen adelante en X, Y cosa de la vida. No, hermanos, eso no nos va a molestar a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos seguros de nuestros caminos. Cuando nosotros estamos, como dice el salmista, que el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir, sabemos que nosotros estamos caminando entonces ¿cómo? Seguros en nuestra vida. No es lo mismo tratar de cruzar un río, hermanos, donde usted está viendo dónde va a poner los pasos sobre las piedras, asegurarse que no va a resbalar porque usted quiere llegar al otro lado sano y salvo. No es lo mismo hacer eso a simple y sencillamente empezar a cruzar el río a las carreras o a como sea, que probablemente no alcance a llegar al otro lado. Entonces, nosotros realmente, hermanos, debemos hacer el Salmo 37 muy nuestro en nuestra vida, porque quizás haya momentos en el que nos sintamos acongojados, impacientes, por causa de todo lo que nos rodea, de la maldad que nos rodea hoy en día. Pero no debe ser así, porque nosotros no buscamos agradarle a este mundo, no buscamos estar bien con los impíos, sino estar bien ¿con quién? Con nuestro Dios, porque nos importa alcanzar plena salvación. Versículo 37, dice de la siguiente manera: observa a los que son íntegros y rectos, hay porvenir para quien busca la paz. ¿En quién nos debemos de fijar nosotros entonces? Observa, dice, los que son íntegros y rectos. Hay porvenir para quien busca la paz. Ahora el 38, acompáñenme el 38, dice: pero todos los pecadores serán destruidos, el porvenir de los malvados será el exterminio. Ahora ya vemos la balanza clara, ¿verdad? Ya sabemos por qué lado caminar. Ya sabemos cuánto nos va a molestar, ¿verdad? Cualquiera que sea la causa y los impíos la usen contra nosotros. Hermanos, nosotros necesitamos solidificarnos en la palabra de nuestro Dios y ver cuál es nuestro galardón y también cuál es el galardón de aquellos que no buscan al Señor. Cuando nosotros vemos a fondo y analizamos, hermanos, el camino, la decadencia de los impíos, hermanos, la paga de los pecadores, no debe haber manera para que usted se deba de sentir incómodo, porque florecieron, porque les va bien, porque les sacaron la vuelta y están adelante de usted. No, porque nosotros no buscamos quedar bien con ellos ni hacer tesoros acá en la tierra.